Hola a todos y todas, bienvenidos a la última clase del enfoque práctico de proteínas. En el día de hoy vamos a estar viendo evaluación de la calidad proteica. Antes de continuar o de meternos en el tema del día de hoy, vamos a hacer un breve repaso sobre algunos conceptos vistos en las clases anteriores y un concepto que es muy importante que lo manejemos con precisión, que es el concepto de digestibilidad. Bien, la digestibilidad es la relación del nitrógeno absorbido en función del nitrógeno ingerido. Algo que queremos que quede claro es que cuando nosotros consumimos proteínas, el nitrógeno que se va a absorber no es el total del nitrógeno que eh, contienen las proteínas o que conforman las proteínas. Esta digestibilidad va a depender de una serie de factores. Podemos dividirlos esquemáticamente en factores intrínsecos, que son características físico-químicas de solubilidad en el medio y exposición de los enlaces peptídicos, es decir, que son características propias de la estructura de las proteínas. Y factores extrínsecos que tienen que ver con diferentes componentes que constituyen el alimento o del tipo de dieta en la cual vemos incluidas esas proteínas que consumimos. En una alimentación, la digestibilidad va a depender del tipo de proteínas que las componen y de la proporción de cada una de ellas. Es decir, dependiendo de la cantidad, de la calidad y del tipo de alimentos que compongan la dieta, la digestibilidad se va a ver aumentada o disminuida teniendo en cuenta la proporción de cada tipo de proteínas que consumamos. Ahora bien, entrando en el tema de hoy vamos a hablar del puntaje químico. El puntaje químico es un método químico que se utiliza para evaluar la calidad de las proteínas. El puntaje químico o el chemical score es uno de los métodos más sencillos para evaluar la calidad proteica. Está basado en el concepto de aminoácido limitante. Se utiliza para comparar el contenido de aminoácidos esenciales de una proteína en estudio, de una proteína que nosotros queremos saber cuál es el contenido de aminoácidos esenciales, con el contenido de estos mismos aminoácidos esenciales dentro de una proteína patrón. Acá quiero realizar una breve aclaración. Cuando nosotros hablamos de proteína patrón, nos referimos a una proteína teórica que contiene la cantidad de aminoácidos esenciales necesarios para asegurarnos la utilización completa de las proteínas. Para evaluar el contenido de aminoácidos esenciales, nosotros teóricamente vamos a realizar la siguiente fórmula, donde vamos a comparar o establecer, mejor dicho, la relación entre el contenido de aminoácidos esenciales en la proteína estudiada contra el contenido en la proteína patrón y llevarlo a una relación porcentual. Por eso aplicamos esta ecuación o esta cuenta. Estamos miligramos de aminoácidos esenciales en la proteína en estudio, que puede ser cualquier proteína alimentaria, sobre miligramos de aminoácidos esenciales en la proteína patrón por 100. Es decir, realizamos una división. Una vez que obtenemos el resultado, determinamos cuál es el aminoácido que se encuentra en menor proporción respecto al de la proteína patrón. Este aminoácido es el aminoácido limitante. Volvemos a este concepto que habíamos nombrado hace un ratito. El aminoácido limitante se refiere a aquel aminoácido que se encuentra en menor proporción respecto a la proteína patrón y va a ser el que limite la calidad de la proteína y por tanto va a limitar la utilización de la proteína. Este aminoácido es el que va a dar el puntaje del valor químico o PQ, como lo habíamos nombrado en un principio y como lo vamos a nombrar a partir de ahora.
Bien, para poder abordar el tema, lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar desde un ejemplo práctico. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar como ejemplo el ejercicio que tienen en la guía de trabajos prácticos. Vamos a realizar, primero vamos a trabajar sobre este esquema de organización. Vamos a hacer un listado con todos los aminoácidos esenciales: histidina, isoleucina, leucina, lisina, la metionina más la cistina, que los podemos llamar aminoácidos azufrados, la fenilalanina más la tirosina, que son los aminoácidos aromáticos, la treonina, triptófano y la valina. Vamos a buscar el contenido de aminoácidos esenciales en una proteína en estudio. Para este caso vamos a utilizar la proteína de trigo, que es la proteína que vamos a estudiar, y vamos a poner cada uno de los aminoácidos esenciales, o cada uno, o mejor dicho, el contenido, perdón, de cada uno de estos aminoácidos esenciales. ¿Estamos? Ahora, para evaluar la calidad proteica, vamos a tomar la proteína patrón. Volvemos a recordar que la proteína patrón es un modelo teórico que se utiliza para evaluar el contenido de aminoácidos de cualquier proteína en estudio. Antiguamente se utilizaba el perfil de aminoácidos de la proteína del huevo, pero como el mismo es muy inestable y muy variable, se empezó a utilizar o se empezó a trabajar para desarrollar un modelo teórico, y el que se utiliza en la actualidad es el modelo propuesto por Nass. Bien, en este caso vamos a tener también el contenido de cada uno de los aminoácidos en la proteína patrón. ¿Estamos? Recuerden que este siempre va a ser constante porque es el modelo de comparación y el modelo teórico con el cual vamos a comparar. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar al siguiente paso, que es la comparación de cada uno de estos aminoácidos de la proteína en estudio contra la proteína patrón. Vamos a utilizar la ecuación que anteriormente les mostramos: miligramos de aminoácidos sobre gramo de proteína en la proteína en estudio, dividido miligramos de aminoácidos esenciales, siempre recuerden eso, sobre gramos de proteína en la proteína patrón por 100, para llevarlo a una relación porcentual. ¿Por qué realizamos esto? Si nosotros realizamos una comparación, en este caso podemos decir que hay aminoácidos que se encuentran en mayor contenido en la proteína en estudio contra la proteína patrón, y hay otros aminoácidos, por ejemplo, que están en menor contenido. Por ejemplo, la lisina es un caso, y otro caso sería la treonina. Estos dos están por debajo del contenido de la proteína patrón, pero yo tengo que determinar con precisión cuál es el que está, o cuál es el que principalmente presenta déficit. Para ello yo tengo que unificar todo en una misma unidad de medida, una unidad proporcional, y por eso realizo esta ecuación. Bien, lo voy a hacer con cada uno de los aminoácidos. Esto se hace con cada uno de los aminoácidos. La histidina tenemos que está en la proteína de trigo, está presente en 19 miligramos sobre gramo de proteína, y en la proteína patrón está en 18 miligramos sobre gramo de proteína. Esta relación porcentual me va a dar un porcentaje de presencia del 106%. Lo mismo con la isoleucina, que en la proteína de trigo su contenido es de 33 miligramos de aminoácido por gramo de proteína.
mientras que en la proteína patrón es de 25 miligramos por gramo de proteína. Realizo la relación porcentual y esto me va a dar que está en un porcentaje de presencia del 132%. Voy a hacer lo mismo con la leucina, que me va a dar un porcentaje de presencia del 115%. Voy a hacer lo mismo con la lisina, que me va a dar un porcentaje de presencia del 45%. Ya es el primer aminoácido que me da por debajo de 100, o sea que tengo que empezar a prestarle especial atención porque puede ser uno de los que me limite la utilización proteica. Voy a hacer lo mismo con los aminoácidos azufrados, me va a dar un porcentaje de presencia del 148%. Voy a hacer lo mismo con los aromáticos, que me va a dar un porcentaje de presencia del 130%. La treonina, hago el mismo proceso, me da un porcentaje de presencia del 89%. Otro que está por debajo del 100%. Hago lo mismo con el triptofano, 157%. Y la valina me va a dar un porcentaje de presencia de 119%. Entonces, ahora ya tengo establecida la relación que existe entre cada aminoácido esencial, o entre, mejor dicho, el contenido de cada aminoácido esencial dentro de la proteína en estudio respecto a la proteína patrón. En este caso, tengo dos aminoácidos que se encuentran por debajo de 100, es decir, que están por debajo del contenido que establece este modelo teórico, que lo son la lisina y la treonina, y son aquellos dos aminoácidos que podrían limitar la utilización proteica. Volvemos a lo que habíamos visto anteriormente. Decíamos que el aminoácido que se encuentra en menor proporción es el aminoácido limitante y el que le da el valor al puntaje químico de mi proteína. En este caso, nosotros vamos a tener un aminoácido que está muy por debajo del valor de referencia o del valor de la proteína patrón, que es la lisina. Entonces, el aminoácido limitante en el caso de la proteína de trigo es la lisina, que me va a dar una relación porcentual de 45, y el puntaje químico de esta proteína va a ser 45. Entonces, una vez que yo realizo todas mis ecuaciones, que presento mi modelo de tabla para reflejar esta relación, establezco que el puntaje químico de esta proteína es 45. Bien. Para tener en cuenta, debemos tener en cuenta que la relación a comparar es la que existe entre la proteína en estudio y la proteína patrón. Tener en cuenta esto al momento de plantear la fórmula. Volvemos a nuestra fórmula inicial. Siempre cuando yo planteo la fórmula, debo comparar la proteína a estudiar, con lo cual en la ecuación la proteína a estudiar siempre se va a dividir sobre la proteína patrón. ¿Estamos? Y debo llevarlo a relación porcentual, por eso lo multiplico por 100. Esto es muy importante a la hora de formular la ecuación con la cual yo voy a comparar ambas proteínas. La comparación del contenido siempre se hace sobre un mismo aminoácido. Yo comparo, para eso realizo este modelo de comparación, comparo el contenido de cada aminoácido entre el mismo aminoácido. Es decir, yo comparo el contenido de histidina, por ejemplo,
en la proteína en estudio y de la histidina o del contenido de histidina en la proteína patrón. Comparo el contenido de isoleucina en la proteína en estudio contra el contenido de isoleucina de la proteína patrón y hago lo propio con cada aminoácido. ¿Estamos? Siempre comparo el contenido del mismo aminoácido. Y siempre tengo que tener en cuenta que para comparar ambas proteínas, proteína en estudio y proteína patrón, el contenido de los aminoácidos deben estar expresados en la misma unidad de medida. Nosotros en el ejemplo que vimos un ejemplo de comparación donde el contenido estaba expresado en miligramos de aminoácidos por gramo de proteína. Fíjense que ambas proteínas o el contenido de aminoácidos de ambas proteínas está expresado en la misma unidad de medida. Existen diferentes formas de expresar el contenido de aminoácidos en las proteínas. Yo puedo tenerlo expresado en miligramos de aminoácidos por gramos de proteína, en gramos de aminoácidos en 100 gramos de proteína o gramos de aminoácidos en 16 gramos de nitrógeno, miligramos de aminoácidos en gramos de nitrógeno, miligramos de aminoácidos sobre 100 gramos de alimento o en 100 gramos de alimento. Cada una de estas unidades de medida es interconvertible con otra unidad de medida. Es decir, yo los miligramos de aminoácido por gramos de nitrógeno los puedo pasar a miligramos de aminoácido por 100 gramos de alimento o los puedo pasar a gramos de aminoácido en 100 gramos de proteína o a miligramos de aminoácidos por gramo de proteína. Para esto vamos a realizar una serie de procedimientos o vamos a tener en cuenta una serie de constantes que nos van a permitir ese pasaje. Pero antes vamos a volver al ejercicio que habíamos estado haciendo. Para tener en cuenta cómo se realiza el procedimiento de la obtención del puntaje químico, lo primero que tengo que hacer es determinar el contenido de aminoácidos esenciales de la proteína que deseo evaluar. Como dijimos, ponemos en nuestra tabla cada uno de los aminoácidos, el contenido de cada uno de los aminoácidos de mi proteína en estudio. En este caso, estudiamos la proteína de la harina de trigo. Lo siguiente, realizamos una tabla, como la que vimos recién, donde dispongo cada uno de los aminoácidos de la proteína en estudio e incluyo los aminoácidos de la proteína patrón para empezar la comparación. Algo muy importante es que yo me percate y me asegure de que el contenido, mejor dicho, de los aminoácidos de la proteína en estudio esté expresado en la misma unidad que el contenido de los aminoácidos de mi proteína patrón. Recordemos siempre que la proteína patrón es un modelo teórico de comparación. En tercer lugar, comienzo la comparación del contenido de cada aminoácido entre la proteína en estudio y la proteína patrón. Siempre utilizo la fórmula que vimos hace un ratito. Una vez que tengo hecho el cálculo de cada aminoácido, del contenido de cada aminoácido de la proteína en estudio, comparado con cada aminoácido de la proteína patrón, evalúo el contenido de todos los aminoácidos y veo cuál es el que está en menor porcentaje. En este caso, como habíamos dicho, el que nos daba en menor porcentaje o una relación proporcional menor era la lisina, que nos daba 45%. Ese aminoácido, el que está en menor porcentaje por debajo de 100, es decir, el que me da más bajo por debajo de 100, es el puntaje químico de la proteína y es el que vamos a llamar aminoácido limitante.
que es el aminoácido que limita la utilización proteica. Fíjense que en nuestro ejemplo, volvemos, tenemos 2 que dan por debajo de 100. ¿Y por qué hago referencia a esto que den por debajo de 100? Porque si todos los aminoácidos me dan por encima de 100 o 100, quiere decir que están en la misma cantidad o en cantidades superiores a las cantidades que me plantea mi modelo de análisis o mi modelo teórico de comparación, que es la proteína patrón. Entonces, en ese caso no va a haber aminoácido limitante, no va a haber un aminoácido que limite la utilización proteica. Yo siempre tengo que pensar que la proteína patrón me establece un modelo de comparación al cual yo quiero llegar o el cual debo superar. Si yo tengo aminoácidos que me van a dar en un porcentaje de presencia 100 o superior a 100, quiere decir que estoy en misma relación o superior. Por eso son aquellos que se encuentran por debajo de 100 y el limitante es el que menor proporción presenta por debajo de 100. Bien, volviendo al tema de las unidades de expresión de contenido de aminoácidos en las proteínas. Como dijimos, hay diferentes unidades de expresión, cada una de ellas es interconvertible con la otra y yo puedo valerme de diferentes métodos para poder transformar cada unidad en la que le sigue o en otra de estas. A continuación les vamos a dejar un cuadrito resumen para que vean cómo se transforma cada unidad en la siguiente. Por ejemplo, como dijimos, tenemos la unidad de expresión de miligramos de aminoácidos sobre gramos de nitrógeno, la cual se puede transformar en gramos de aminoácido cada 100 gramos de proteína o gramos de aminoácido en 16 gramos de nitrógeno, multiplicando el contenido o la expresión de miligramos de aminoácido por gramo de nitrógeno, lo multiplicamos por 16 y lo dividimos por 1000. Esto me va a permitir convertir ese contenido en esta unidad de expresión. Esta unidad de expresión la podemos pasar de miligramos de aminoácido, de gramos de aminoácido en 100 gramos de proteína o de gramos de aminoácido en 16 gramos de nitrógeno a miligramos de aminoácido por gramo de proteína multiplicándola por 10. A su vez, podemos realizar el camino inverso y llevar esta unidad de expresión a gramos de aminoácido en 100 gramos de proteína, dividiéndolo por 10, y llevar de gramos de aminoácido en 100 gramos de proteína a miligramos de aminoácido por gramo de nitrógeno, dividiendo por 16 y multiplicando por 1000. Y podemos llevar de miligramos de aminoácido por gramo de nitrógeno a miligramos de aminoácido por gramo de proteína, dividiendo el número o el contenido por 6,25 y de miligramos de aminoácido por gramo de proteína a miligramos de aminoácido en gramo de nitrógeno, multiplicando el contenido de aminoácidos por 6,25. Tengan en cuenta cada uno de estas unidades de conversión o de estos métodos de conversión para ir pasando la unidad de expresión del contenido de aminoácidos esenciales, porque en algunos casos puede ser que en las tablas que utilicemos esté expresado en otra unidad de medida o en ambos modelos, es decir, la proteína en estudio y la proteína patrón, estén expresados en diferentes unidades de medida. Y yo, para poder comparar, como dijimos anteriormente, es necesario que ambas proteínas estén expresadas en la misma unidad de medida. Bien, para continuar con el tema, el concepto que vamos a ver es el puntaje químico corregido por digestibilidad o PDCAS.
Existen varios métodos para evaluar la calidad proteica y existen varios métodos que incluyen también en el concepto de digestibilidad. Nosotros vamos a hablar del PDCAS. Al finalizar la clase vamos a hacer referencia a los otros métodos que se utilizan, pero nosotros vamos a trabajar sobre este. Bien, en la actualidad se propone exponer la calidad proteica mediante el PDCAS, es decir, interpretar la utilización de las proteínas en función de su contenido de aminoácidos, pero ajustándolo según la digestibilidad de cada alimento. Como vimos en clases anteriores, cada grupo de alimentos va a tener una digestibilidad determinada y esta digestibilidad va a tener que ver con la capacidad de absorción del nitrógeno contenido en las proteínas. Cada grupo de alimentos tiene una digestibilidad. Nosotros sabemos que los cereales tienen una digestibilidad, sabemos que las legumbres tienen una digestibilidad, que los vegetales tienen cierta digestibilidad, que las carnes tienen cierta digestibilidad, que los alimentos de origen animal tienen cierta digestibilidad. Lo vimos en clases anteriores. Para realizar el PDCAS vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde yo primero tengo que obtener el puntaje químico de la proteína, lo multiplico por la digestibilidad propia de ese alimento y lo divido por 100. Eso me va a dar el puntaje químico corregido por digestibilidad de mi proteína en estudio. Vamos a continuar con el ejemplo que veníamos trabajando. Tomando el ejemplo anterior, yo había calculado el porcentaje de presencia de todos los aminoácidos esenciales de mi proteína en estudio, que era la proteína de trigo, contra el contenido de aminoácidos esenciales en la proteína patrón. Esto me había dado un puntaje químico de 45. Teniendo en cuenta que mi puntaje químico es 45 y la digestibilidad de la harina de trigo es 96, procedo a la obtención del PDCAS. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a realizar la ecuación que habíamos visto anteriormente, puntaje químico por digestibilidad dividido 100. Mi puntaje químico es 45, la digestibilidad es 96 y lo divido por 100. Esto me va a estar dando un PDCAS de 43. A ver, algo que es importante nombrar y que nos puede servir como una regla, siempre que la digestibilidad sea menor a 100, el puntaje químico o el PDCAS inevitablemente me va a tener que dar debajo del puntaje químico, porque si yo tengo una digestibilidad menor a 100, quiere decir que la cantidad de aminoácidos que se van a absorber y utilizar va a ser inferior a los aminoácidos que están presentes en esta proteína. Por eso en este caso me da 43. Entonces, volvemos a la ecuación. Esto es como una regla para que ustedes puedan chequear y ver si el ejercicio les está dando bien. Es muy común que a veces invirtamos los valores y el ejercicio nos dé mal. Entonces, hacemos el puntaje químico por la digestibilidad sobre 100. Y esto me va a dar el PDCAS, que es igual a 43. Para tener en cuenta cómo realizamos el procedimiento, primero determinamos el contenido de aminoácidos esenciales de la proteína que deseamos evaluar, como lo hicimos esto, como lo hacemos en el puntaje químico.
Segundo lugar, realizamos la tabla donde disponemos cada uno de los aminoácidos de la proteína en estudio y también incluimos la proteína patrón para comparar, como lo hacemos en el puntaje químico. Comenzamos la comparación del contenido de cada aminoácido entre la proteína en estudio y la proteína patrón, usando la fórmula que vimos para puntaje químico. En cuarto lugar, obtenemos el puntaje químico, vemos cuál es el que está en menor porcentaje de presencia. Recuerden que siempre evalúo los que están por debajo de 100, teniendo en cuenta lo que hablamos antes, y establezco cuál es el puntaje químico de la proteína en estudio. Una vez que tengo el puntaje químico, realizamos la corrección teniendo en cuenta la digestibilidad de la proteína. Teniendo en cuenta la digestibilidad de ese grupo de alimentos o de ese alimento en particular, ¿no? Que estoy realizando la evaluación de la proteína. Una vez que realizo esta ecuación, voy a obtener el puntaje químico de la proteína corregido por digestibilidad. Para ir concluyendo, la determinación del puntaje químico de una proteína nos permite conocer si el contenido de los aminoácidos esenciales de esa proteína es adecuado para la síntesis proteica, es decir, si el contenido recuerden que las proteínas en su síntesis responden a la ley del todo o nada, tienen que estar las cantidades necesarias para poder sintetizar una proteína, sino las cantidades necesarias de aminoácidos esenciales para poder sintetizar una proteína, sino esa proteína no se sintetiza. Y es importante que tengamos en cuenta el concepto de aminoácido esencial, teniendo en cuenta que nuestro organismo no tiene la capacidad de poder sintetizar esos aminoácidos a partir de otros aminoácidos. Por eso se realiza este cálculo y esta evaluación sobre este tipo de aminoácidos. Entonces, como primero tenemos que poder decir que el PQ se utiliza para esto, para evaluar o para conocer si el contenido de aminoácidos de la proteína que estamos estudiando es el adecuado para la síntesis proteica. Y cuál va a ser el aminoácido que en todo caso, si está por debajo de esta relación con el modelo de análisis, va a limitar la síntesis proteica y va a ser llamado el aminoácido limitante. Realizar la corrección del puntaje químico teniendo en cuenta la digestibilidad de la proteína en estudio da cuenta de la utilización real de la proteína. Si nosotros nos ponemos a fijar el cálculo del PQ simplemente desde el análisis de la relación porcentual con la proteína patrón sin analizar o sin someterlo a una valoración incluyendo la digestibilidad, perdemos objetividad en el método de análisis. Recuerden que la digestibilidad es un concepto que me habla de la utilización proteica teniendo en cuenta factores propios y externos de la proteína. Y que en definitiva la digestibilidad me está diciendo cuánto de esa proteína yo voy a aprovechar. Luego de haber realizado la evaluación de manera completa, podremos establecer estrategias para mejorar la calidad proteica. En las alimentaciones mixtas no es muy necesario mejorar la calidad proteica porque existe un concepto que ya lo van a ver en Nutrición 2, que es el concepto de complementación proteica, es decir, lo que me falta de aminoácidos en una proteína se complementa con otro tipo de aminoácidos. Con otro tipo de aminoácidos presente en otro grupo de alimentos. Muchas veces en las alimentaciones vegetarianas o en las alimentaciones veganas es necesario realizar estrategias de complementación proteica que se basan en la mezcla de proteínas con diferentes perfiles aminoácidos que me permiten mejorar el contenido de los aminoácidos que están en baja proporción. Y por último, como lo mencionamos hace un ratito, existen otros métodos para evaluar la calidad proteica. Por ejemplo, el DIAS, el PER y el UPN, que son métodos que se utilizan, que están en estudio en la actualidad, pero que exceden
al análisis que vamos a realizar en la asignatura. Nosotros nos vamos a basar en el puntaje químico y en el PDCAS. Bien, para finalizar les agradecemos por habernos escuchado, por haber participado hasta acá de la asignatura. Nos estamos encontrando en las aulas virtuales. Recuerden realizar las actividades que les vamos a proponer para terminar de integrar los conceptos abordados en esta clase. Muchas gracias.